Hola a todos y a todas y bienvenidos otra semana más a Con las manos en la mesa. Yo soy Sergio y esta semana os traigo Pest, un juego en el que encarnaremos el rol de unos médicos en plena hecatombe, en plena pandemia por la peste. Tendremos que recorrer todo el reino que está totalmente devastado para intentar recuperarlo y salvar al mayor número de personas posibles. Para eso tendremos ayuda de nuestros asistentes que nos ayudarán a curar en nuestras clínicas a todos esos pacientes que vamos recogiendo por todo el reino. Así que si estáis preparados para asumir esta responsabilidad, vamos a ver cómo se juega a Pest. Vamos a comenzar con la preparación del tablero de Pest. Primero tomaremos el tablero de juego y lo pondremos al alcance de todos los jugadores. Dependiendo del número de jugadores, colocaremos las fichas de localización destruida en las localizaciones que estén designadas para el número de jugadores. Además, una vez tapadas todas las localizaciones en función del número de jugadores, también vamos a colocar las fichas de personas en las localizaciones que tengamos el logo de persona enferma, como podemos ver en la imagen. Tomaremos también las fichas de recompensa de capital, que son estas que tienen una X por detrás y que son de color oscuro, y en función del número de jugadores colocaremos un número u otro de fichas. En partidas a 2 jugadores colocaremos 6 fichas de este tipo. En partidas a 3 jugadores colocaríamos 8, en partidas a 4 colocaríamos 10 y en partidas a 5 jugadores colocaríamos 12 fichas. Y las dispondríamos de esta manera, de forma totalmente aleatoria, alrededor del marco de la ciudad capital. En el tablero de eras vamos a colocar las siguientes cartas. Tomaremos los mazos de las cartas de decreto de era 1, era 2, era 3, los barajaremos y escogeremos una carta de cada una de las eras y las colocaremos de esta manera encima del tablero, las de era 1, era 2 y era 3. Haremos lo mismo con las cartas de peste y auxilio. Barajaremos los mazos de cada una de las cartas y en función del número de jugadores revelaremos algunas de ellas. En este caso, en partidas a 3 o 5 jugadores cogeremos 6 cartas de peste y 6 cartas de auxilio. Estas se mantendrían boca abajo hasta que se vayan revelando a lo largo de la partida. Por el contrario, las cartas de era siempre las colocaremos boca arriba. Luego los jugadores tomarían sus fichas de imperativos, que son estas que son de forma cuadrada con el color de cada uno de los jugadores, y las colocaría en el track 0 de cada una de las 3 eras. Para el tablero de capital vamos a tomar las cartas de tecnología, las barajaremos y revelaremos 5 de manera aleatoria. Lo mismo haremos con las cartas de capital, las barajaremos y revelaremos una capital aquí en el tablero. Esta es la que utilizaremos para toda la partida. Tomaremos también los edificios de capital y los vamos a colocar en cada uno de los espacios que están designados para cada uno de ellos, para que queden de esta manera. Luego, en el tablero de influencia, todos los jugadores tomarán su ficha pentagonal de influencia y la colocarán en la casilla número 0. Determinaremos también el jugador inicial de manera aleatoria y a partir de él colocaremos la ficha de orden de turno desde el primer espacio y siguiendo en sentido de las agujas del reloj. Pero ojo, esto solo sería para el primer turno. Luego los jugadores tomarán sus tableros personales y van a colocar en ellos los siguientes componentes. Tomarán 2 trabajadores de su color y los colocarán ya directamente en el tablero. Los otros 2 los dejaremos a un lado, ya que los iremos consiguiendo a lo largo de la partida. Colocaremos cada uno de los edificios en sus correspondientes espacios y también tomaremos una ficha de cada uno de los diferentes recursos que tenemos en el juego y los colocaremos siguiendo el patrón que podemos ver en el tablero. La madera y la piedra irían en el espacio número 1 y el resto pues irían aquí en el espacio número 2. Y también tomaríamos una ficha de investigación para cada jugador, que como veis no la tenemos indicada aquí en el track, sino que estas irían aparte. Cada jugador también tomará su ficha de campo de contención
que la colocará en este apartado del tablero y tomará su ficha de castillo inicial y la colocará en el tablero de la siguiente manera. Para colocar el castillo deberemos de seguir las siguientes pautas. Primero, a cada jugador se le va a repartir una carta de localización inicial. En función de qué carta le haya tocado, pues podrá colocar su castillo en una de estas 3 localizaciones que nos indique la carta. Una vez que al jugador pues ya se le ha asignado su carta de localización inicial, va a colocar su castillo en una de las 3 localizaciones que tenga disponibles en la carta. Colocaría su marcador de castillo en la localización indicada y se llevaría una ficha con este tipo de recurso indicado en la localización. La ficha que hayamos conseguido la colocaríamos en este apartado, en esta banderita redonda que tenemos en nuestro tablero personal de juego, y será el recurso que nos va a producir nuestro castillo cada vez que hagamos la acción de producir, que eso ya lo veremos más adelante. Si la localización donde colocamos nuestro castillo tiene alguna persona enferma, esta persona enferma la cogeremos y la colocaremos en el track de cuarentena que tenemos en nuestro tablero de jugador. Una vez que todos los jugadores hayan colocado su castillo en orden de turno, cogerán también una de las miniaturas de médico, le colocarán una peana de su color y la colocarán en una localización que esté adyacente a su castillo. En este ejemplo pues podríamos colocar a nuestro médico o bien en esta localización, en esta o en esta otra, que son las 3 localizaciones que están adyacentes por caminos a la localización donde tenemos nuestro castillo. Al igual que al colocar nuestro castillo, si nosotros colocamos nuestro médico y tenemos a una persona enferma en esa localización, la llevaremos también a la zona de cuarentena en nuestro tablero personal de jugador. Además también pues haríamos una reserva al lado del tablero con el resto de fichas de investigación, las fichas de recursos y las fichas de prestigio y prestigio negativo. Una vez que ya tenemos todo esto listo, podemos comenzar la partida de Pest. Pest es un juego en el que vamos a representar a unos médicos que lo que intentan es viajar a través del reino, a través de los diferentes pueblos, ciudades o aldeas para ir curando a la gente que se va encontrando por el camino. Los llevaremos a nuestra clínica, los trataremos y si conseguimos curarlos, luego podremos asignarlos al resto de clínicas que iremos abriendo por todo el mapa para conseguir los recursos necesarios para curar al mayor número de gente posible. El juego se va a desarrollar en 3 eras diferentes que las vamos a tener marcadas por este tablero de eras y cada una de las eras va a disponer de 2 años en los que los jugadores irán desplegando a sus médicos y a sus ayudantes para poder ir tratando a todos los enfermos. Dentro de cada uno de los 2 años que conforman una era, los jugadores irán realizando acciones durante 4 fases. Estas 4 fases se van a repetir cada año de la era. La primera fase sería la fase de revelación de peste y de auxilio. Para ello simplemente tomaremos la primera carta de peste de la primera era, la revelaremos y aplicaremos los efectos que la carta nos indiquen. Luego haremos lo propio con la carta de auxilio, que simplemente irá dando pues algunos beneficios en forma de recursos a los jugadores. Una vez terminada esta fase pasaríamos a la segunda fase, que sería la fase de acciones, donde los jugadores a través de su tablero personal irán asignando a sus asistentes del médico en las diferentes acciones que tenemos. Tenemos esta cuadrícula y simplemente iremos colocando a los trabajadores para poder desarrollar cualquiera de las acciones que veremos aquí en nuestro tablero. Una vez que ya hayamos realizado todas las acciones disponibles con nuestros asistentes, pasaríamos a la fase de recuperación de asistentes, en la cual pues simplemente retiraríamos los asistentes que hayamos utilizado en este año, los devolvemos digamos a una reserva exterior para tenerlos disponibles para un nuevo año y poder seguir haciendo acciones con ellos. Y por último, la última fase del año sería la fase de restablecimiento del orden de turno, donde en función de los puntos de prestigio que tengan los jugadores, pues así será el orden de turno para la siguiente ronda. Siempre el jugador que esté más arriba sería el último jugador y en orden inverso se irían colocando el resto de jugadores. Por lo tanto, el último jugador en el track de prestigio sería el primer jugador en la siguiente ronda. Y así iríamos avanzando era tras era, año tras año, hasta que lleguemos al final de la última era, donde ya los jugadores contarían todos sus puntos de prestigio y el que más puntos se ha conseguido pues sería el ganador de la partida. Vamos a ver ahora entonces cuáles son cada una de las acciones que podemos realizar en este juego. Pues vamos a ir primero de todo con la fase de peste y auxilio. Antes, eso sí, de explicaros un poquito esta fase, explicaros un poquito las cartas de eras que nos vamos a encontrar aquí. Las cartas de eras están divididas en 2 partes, una parte de agenda y una parte de imperativo, como podéis ver aquí. La parte de imperativo es un beneficio que nosotros nos vamos a ir llevando durante la era en la que nos encontremos siempre que cumplamos este requisito. Siempre que nosotros vayamos cumpliendo este requisito que nos indiquen, pues iremos subiendo nuestro marcador de jugador y estos son puntos que podremos conseguir luego más adelante. En cambio, la agenda es un beneficio que nos vamos a poder llevar al final de la era dependiendo
de las condiciones que nos indique la propia agenda. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque podemos rascar bastantes puntos para el final de partida con estas agendas y con estos imperativos. Recordad, eso sí, que estas cartas solo están activas durante la era en la que se juegan. Al principio de la fase de peste, lo primero que vamos a hacer es revelar una carta de peste y vamos a aplicar sus efectos. Lo que van a hacer todas estas cartas es rellenarnos el mapa con enfermos en diferentes ciudades o caminos. Como podéis ver, de acuerdo aquí, por lo que nos dicen es en todos los caminos pues que tengan la herradura negra se va a colocar un enfermo, o también en cada poblado que produzca madera, pues entonces tendremos que colocar todos los enfermos, en este caso si es la era 1, un enfermo en cada una de estas localizaciones en el mapa. Si estamos en la era 2 o la era 3, se colocarían 2 enfermos en cada una de estas localizaciones. Nos vamos a encontrar que cada comienzo de año va a aumentar muchísimo el número de enfermos que vamos a tener en el mapa para tratar. Pues viendo este ejemplo, aquí tenemos, pues por ejemplo, un camino que tiene la herradura negra como veíamos en la carta. Pues aquí colocaríamos un enfermo. También tenemos un pueblo que produce madera. Pues aquí colocaríamos otro enfermo. Ahora bien, tener esto también muy en cuenta. Si la persona que estamos poniendo enferma entra en una localización en la que algún jugador dispone de algún edificio de su color, esa persona irá directamente a la zona de cuarentena de su tablero. Si las zonas de cuarentena estuviesen todas llenas, pues el enfermo iría directamente al cementerio. Si uno o más enfermos van a entrar en una localización donde se encuentran varios edificios, estos enfermos no se colocarían en esta localización. Lo mismo ocurre si fuesen a entrar en una localización donde ya hay también un médico de la peste, que tampoco entrarían. Si entran en una zona donde hay un campo de contención, simplemente lo que ocurriría es que estos enfermos irían al tablero del jugador, a su zona de cuarentena, y se les retiraría el campo de contención. Si hubiese 2 campos de contención en una misma localización, pues ya estos enfermos no llegarían a entrar nunca tampoco en esta localización. Y los propietarios de estos campos de contención los retirarían del tablero y volverían a su tablero de jugador. ¿Qué ocurre si en una localización pues ya tenemos enfermos de antes que todavía no se han curado y entran nuevos enfermos, y esto hace que el número de enfermos en la localización aumente a 4? Pues que automáticamente esta localización se va a destruir y se le va a colocar una ficha de destrucción encima de ella. Todos estos enfermos que había en esta ciudad se irían nuevamente a la reserva. Se supone, digamos, que han pues fallecido por el tema de la peste. Y luego colocaremos una persona enferma en cada localidad adyacente a la que se haya destruido, siempre y cuando pues esas localidades no estén ya destruidas anteriormente. Imaginemos que en una ciudad adyacente ya también hay varios enfermos, y por culpa de que esta ciudad ha colapsado, el enfermo que enviamos a la otra ciudad o que ponemos en esta otra ciudad hace que también esta ciudad colapse, que tenga ya 4 enfermos. Aquí no se va a producir una reacción en cadena. Estos 4 enfermos se van a quedar directamente en esta ciudad y de momento no se destruiría. Otra cosa sería que luego, por otro efecto de peste que fuese más adelante o lo que fuese, se colocase otro nuevo enfermo aquí, pues entonces ya sí que se destruiría esta ciudad y volveríamos a repetir el proceso. Pero recordad, muy importante, que no habrá un efecto en cadena para que efectivamente no se puedan encadenar varios pueblos que puedan ser destruidos consecutivamente. Si la localización que está adyacente a la que ha sido destruida también está destruida, pues entonces no se va a colocar ningún enfermo en ninguna localización destruida. Al igual que tampoco se podrán construir edificios, ni se podrá conseguir tampoco ningún recurso de esas localizaciones. Ahora bien, si las personas enfermas que van apareciendo se van colocando en los caminos no hay un límite máximo de personas enfermas. O sea, por muchos enfermos que haya en un camino, el camino no va a colapsar, no se va a destruir. Una vez que ya se han resuelto todos los efectos de la carta de peste, vamos con la carta de auxilio. Las cartas de auxilio simplemente nos van a ofrecer un beneficio a los jugadores, y entonces recibiremos los recursos también en función de donde se encuentren los jugadores en el track de puntos de prestigio. El jugador que esté más arriba en el track pues se llevará una recompensa, el que esté último en el track se llevará otra, y los que estén pues en la zona media se llevarán otra. La primera carta de auxilio que revelamos en la partida no nos va a ofrecer ningún beneficio. Eso es debido a que las cartas de auxilio, como podéis ver, tienen digamos una parte de aquí arriba donde vemos los recursos que podemos conseguir, y otra que vemos aquí abajo que, como veis, aquí nos indican los jugadores ganan. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a llevar siempre los recursos que veamos debajo de la carta. Como en el primer turno no tenemos ninguna carta de auxilio debajo de la que estamos revelando por primera vez, por lo tanto
tanto los jugadores no se van a llevar aquí ningún beneficio, pero sí que se lo llevarán a partir del segundo año, que como veis pues revelaremos la siguiente carta de auxilio y entonces ya sí los iconos que tenemos aquí debajo van a encajar a la perfección con los recursos que se van a llevar los jugadores. Por eso es muy importante colocar de esta manera las cartas de auxilio para que podamos comprobar cuáles son los recursos exactos que se van a llevar los jugadores. Y así con todas las cartas de auxilio que vayan apareciendo durante toda la partida. Si en algún momento, por ejemplo, como vemos en esta carta de aquí, nos aparecen estas 3 aspas, esto significa que nadie se va a llevar nada, ningún recurso. Si en algún momento hay un empate en puntos de prestigio, que eso solo puede ocurrir cuando los jugadores están solo en la primera casilla, en la casilla 0, se varía en el beneficio que esté a la derecha del que les corresponde. En la fase de acciones, cada jugador cogerá a uno de sus asistentes y lo va a colocar en esta cuadrícula que tenemos aquí para realizar las 2 acciones que se crucen en la cuadrícula. Una vez que resolvemos las acciones de uno de los trabajadores, de uno de los asistentes, iría el otro jugador y así turno tras turno hasta que todos los jugadores hayan colocado a todos sus asistentes. Las acciones que elijamos realizar entre las que se crucen las podemos resolver en el orden en el que queramos, o sea, podemos resolver primero la del lado y luego la de arriba o viceversa. Eso sí, tendremos que resolverlas enteras antes de poder realizar la otra acción. Además, siempre que resolvamos alguna de las acciones que están aquí arriba y solo una vez por turno, podremos gastar una ficha de investigación para mejorar las acciones. Aparte de estas acciones que ahora veremos cómo se resuelven, todos los jugadores en su turno podrán de manera completamente gratuita realizar una acción de comercio, que consiste en pagar 2 recursos de cualquier tipo, menos de la moneda, para poder subir una moneda en el track. Por ejemplo, yo decido pagar, imaginaros, 2 panes y podría subir esta moneda un espacio. Las monedas nos van a servir como un comodín para cualquier tipo de recurso que necesitemos gastar durante cualquiera de las acciones. Cada moneda que nosotros gastemos en un turno va a representar, digamos, un recurso que estamos comprando. Vamos a ver cuáles son cada una de las acciones que podemos realizar con nuestros asistentes en nuestro tablero de juego. Vamos primero con la acción de mover el médico. Esta acción es la que tiene pues el icono con las 2 huellas de zapatos y nos va a permitir poder mover hasta 2 espacios nuestro médico. Ahora bien, si pagamos la ficha de investigación, moveríamos un espacio más, por lo tanto podríamos llegar a mover hasta 3 espacios. Para ello simplemente pues vamos a mover por los caminos a nuestro médico, desplazándolo a los pueblos adyacentes a esos caminos. Una vez que hayamos llegado a la localización final, pues aumentaremos en nuestro tablero personal el recurso que nos indique que produce esa localización. Pero ahora bien, esto tiene algunos matices. Por ejemplo, si nosotros la localización a la que nos desplazamos es una localización que está destruida, al llegar a ella no nos vamos a llevar este recurso porque está destruida y no está produciendo nada esa localización. Si nos movemos a través de localizaciones que tienen edificios nuestros o bien la capital, no nos va a contar como movimiento. Así que, por ejemplo, si yo me quiero desplazar a esta localización pasando por una localización que yo tengo un edificio, solo me contaría un paso y otro segundo paso pues sería, por ejemplo, moverme aquí. Lo mismo ocurre si paso por la capital. Si yo me quiero desplazar a esta localización, por ejemplo, pasaría por este pueblo que lo controlo yo, por lo tanto no me cuenta paso. La capital tampoco y venirme aquí sería tan solo un paso lo que me costaría. ¿Qué ocurre si los caminos que yo atravieso hacia una localidad a la que yo quiero llegar me encuentro enfermos en ese camino? Pues simplemente que los tendré que atender. Si esto ocurre, pues simplemente tendré que llevar a los enfermos que estén en el camino hacia mi parte de cuarentena en el tablero de jugador. Las zonas de cuarentenas que tenemos son estos 3 espacios que vemos aquí, también estos 3 espacios que tenemos aquí encima de cada una de estas filas y también aquí tenemos un hueco más de cuarentena donde podemos colocar también a los enfermos. Siempre lo primero que nos interesa es colocar a los enfermos en, digamos, en este campo de cuarentena, ya que si colocamos los enfermos en alguno de estos espacios, lo que van a hacer es mermarnos las habilidades que tenemos en estas acciones. Al igual que antes decía que si pagando una ficha de investigación mejoramos las acciones, si disponemos de enfermos en esos espacios nos van a perjudicar y va a hacer que nuestra acción que vayamos a desarrollar sea menos efectiva. Lo mismo ocurre si nosotros tenemos el enfermo aquí, ya que este es el track de recursos que tenemos en nuestro tablero. A medida que nosotros vayamos subiendo vamos a tener más recursos disponibles. ¿Qué pasa? Que si tenemos aquí un enfermo no podemos llegar a esta última casilla, por lo tanto no podríamos tener 5 recursos de ningún tipo. Entonces es importante que intentemos mantener estas zonas limpias. Para recoger estos enfermos no solo tenemos que tener
tener espacio disponible en nuestro tablero de juego, sino que también les tenemos que alimentar. Y para ello tendremos que bajar tantas barritas de pan como enfermos hayamos recogido en el camino. En este caso hemos recogido 2, tendríamos que pagar 2 barras de pan. O bien podemos pagar tantas monedas como recursos de ese tipo necesitemos. Pero, ¿qué ocurre si no podemos pagar ese alimento a esos enfermos? Pues que no los podremos recoger y por lo tanto no podríamos pasar por este camino. Todo camino que vayamos a atravesar que tenga enfermos y por algún motivo no los podamos recoger, no podremos cruzarlo. Eso es muy importante. Lo mismo pasa si llegamos a una localización en la que se encuentran enfermos. Cuando llegamos a una localización con enfermos, el primer enfermo que nosotros vamos a recoger, lo recogemos de forma gratuita. No le tenemos que pagar ninguna comida. Simplemente lo colocamos en nuestra zona de cuarentena. Pero a partir del segundo enfermo que haya en ese poblado, sí que tendremos que pagarle también una comida por cada enfermo. Y los colocaríamos luego pues en las zonas de cuarentena habilitadas en nuestro tablero. Aquí ocurre lo mismo que en los caminos. Si no podemos alimentar a los enfermos que vamos a recoger, no podremos recogerlos y no podremos entrar en esa localización. Solo a excepción de si tenemos disponible nuestra ficha de campo de contención. Esta ficha normalmente la vamos a tener aquí disponible en nuestro tablero, pero la podemos gastar para poder realizar una acción gratuita de recogida de enfermos. Simplemente si llegamos a una población, no tenemos o no queremos gastar nuestro alimento para recogerlos, simplemente colocamos la ficha de campo de contención y nos llevamos todos los enfermos sin pagarles comida a nuestras cuarentenas pertinentes. Si lo hacemos de esta manera, el campo de cuarentena se va a quedar en esta localización hasta que lo podamos recuperar con otras acciones más adelante que veremos. ¿Qué ocurre si nosotros estamos recogiendo enfermos y vemos que ya tenemos todos los espacios de cuarentena cubierto y no nos caben más? Pues que aquí tenemos una zona que no nos va a gustar mucho, que es la zona de enfermos fallecidos. Cada enfermo que nosotros recojamos y que no lo podamos colocar en la cuarentena, lo iremos colocando en estos espacios. Una vez que fallecen enfermos y que están en esta zona, estos no se van a retirar de aquí, sino que estos van a estar de forma permanente. Y al final de cada una de las eras vamos a perder los puntos que nos indiquen aquí. O más bien, más que perder, cogeríamos puntos negativos, que serían estas coronas de color rojo. Si también esta zona está ya llena, con el máximo que son 3, cada nuevo paciente que entre y que vaya directamente a la zona de defunción nos hará también coger una ficha de 3 puntos negativos de forma inmediata. Así que tener mucho cuidado con llenar el cementerio porque podemos llegar a perder muchísimos puntos por ese motivo. Y eso sí, por supuesto, los campos de contención no se pueden utilizar en los caminos, solo se pueden utilizar en las localizaciones. Vamos ahora con la acción de construcción, que es la que tiene este martillito que vemos aquí. Esta acción nos va a permitir poder construir los edificios que nosotros tenemos en nuestro tablero. Si la tenemos entorpecida por un enfermo, tendremos que gastar un recurso adicional para realizar la construcción. Si por el contrario gastamos una ficha de investigación, pues nos costaría un recurso menos realizar esa construcción. Los costes de construcción los tenemos aquí debajo de cada uno de los edificios, como podéis ver. Tenemos 6 edificios básicos y 3 edificios especiales, cada uno con sus costes asociados y también con puntos de prestigio que nos darán al final de la partida. Ahora bien, para construir, lo primero que tenemos que saber es que no podemos construir nunca en ninguna localización que esté destruida. Y siempre debemos de construir o bien en la localización donde esté nuestro médico o en una localización donde tengamos un campo de contención. Para construir, pues simplemente pagaremos los materiales que se nos pidan. Por ejemplo, si yo quiero construir esta construcción, deberé de pagar 3 de piedra. Por ejemplo, lo pagaría con 2 de piedra de mi reserva y podría pagar, por ejemplo, una moneda. Y ya puedo realizar esa construcción en la localización que cumpla los requisitos que os he indicado. Si es una localización donde tenemos el campo de contención, este lo devolveremos a nuestro tablero de juego. Una vez que hemos realizado la construcción, nos fijaremos en el recurso que nos ofrece esa localización y colocaremos una ficha con ese recurso en este redondel donde veíamos el coste de la edificación. Esto es lo que a partir de ahora nos va a poder producir este edificio. Ahora bien, si la construcción la realizamos en una localización donde se encuentra nuestro médico, pues nada, simplemente nuestro médico se sigue quedando en esa localización, no lo vamos a mover a ningún sitio, ponemos el edificio y nos llevamos aquí pues el beneficio que nos indique esa localización. Ahora bien, en un mismo turno, si disponemos de los recursos suficientes, podemos incluso realizar 2 construcciones. Podríamos realizar la construcción de donde tenemos nuestro médico y donde tenemos el campo de contención. Además, dependiendo de la localización donde construyamos nuestras edificaciones, nos vamos a llevar también unos puntos. Como veis, tenemos 3 tipos
tipos de localizaciones. Tenemos las ciudades grandes, los pueblos y las aldeas. Son los tres tipos de localizaciones que tenemos. Si construimos en la más pequeñita, solo puede construir un único jugador y se llevaría un punto de prestigio. Si construimos en los pueblos, nos llevaríamos 2 puntos de prestigio el primer jugador, y si otro jugador construye también en esa localización, ese se llevaría tan solo un punto. Y en las ciudades puede llegar a haber hasta 3 jugadores en una misma ciudad. El primero que construya se lleva 3 puntos, el segundo 2 y el tercero se llevaría tan solo un punto. Ahora bien, recordad que cuando vamos sumando puntos, siempre que pasamos por encima o terminamos nuestro movimiento en una casilla que tiene algún beneficio, nos llevamos esos beneficios inmediatamente. Las coronitas que vemos aquí, estas simplemente las sumaríamos luego al final de partida, luego lo veremos. Eso sí, si nosotros vamos subiendo en el track y tenemos que terminar el movimiento en una casilla que ya está ocupada por otro jugador, pasaríamos a la casilla situada justo por encima. Así que también tener muy en cuenta a la hora de sumar puntos dónde se encuentran el resto de jugadores, porque podemos llegar a avanzar más dependiendo cómo estén colocados. Luego, si construimos alguno de los edificios especiales, simplemente estos tienen un coste más alto, pero porque luego nos ofrecen unas habilidades que luego veremos en la acción de producción. Ahora bien, también tenemos algunos edificios exclusivos que podemos construir, que son los edificios de la capital. Como recordáis, antes en la preparación habíamos preparado este tablero con la carta de capital y los edificios que la componen. Tan solo tendremos que pagar los recursos que nos indican aquí arriba para coger uno de estos edificios y construirlos dentro de la capital. Nada más construir esos edificios, nos llevaremos el beneficio que nos viene debajo de cada uno de ellos. Son edificios especiales, no nos van a dar ningún recurso durante las eras ni nada, simplemente que nos van a dar ese beneficio de forma puntual en el momento de construirlos, que suele ser pues un beneficio bastante importante. Solo hay 5 edificios de capital y una vez construidos se quedan de manera perenne en la capital del juego. Vamos ahora con la acción de investigar. Para ello tendremos que tener a mano el tablero de capital. Como veis, tenemos aquí 5 cartas de tecnología que las tenemos reveladas. Para hacer esta acción, que es la que tiene el icono de la lupa en nuestro tablero de jugador, simplemente tendremos que pagar el coste en fichas de investigación que nos indican cada una de las cartas de tecnología. La cogemos y la colocamos en nuestro tablero personal, en estos 3 espacios que tenemos disponibles. Por lo tanto, como máximo podremos tener 3 cartas de tecnología en nuestro tablero. Algunas cartas de tecnología nos indican que tienen que ir en una posición específica del tablero de juego. Lo podéis ver aquí arriba, que nos indica en qué parte del tablero tiene que ir colocada, que puede ser arriba, abajo o en medio. Si la carta no pone nada, la podremos colocar en cualquiera de los 3 espacios. Una vez que hemos tomado la carta, pues simplemente la reponemos con una nueva carta de tecnología en el tablero de capital. También nosotros, antes de realizar esta acción, podemos decidir pagar una ficha de investigación para retirar las 5 cartas que tenemos de tecnología en el tablero, las barajaríamos nuevamente en el mazo de tecnología y revelaríamos 5 cartas nuevas, formando un nuevo mercado disponible. Y entonces, una vez que lo tenemos montado, podríamos ya realizar la acción si lo deseamos. También puede ocurrir que queramos comprar alguna de las cartas de tecnología que tengamos disponibles, pero que no tengamos espacio en nuestro tablero de jugador. Simplemente lo que haríamos sería desechar alguna de las cartas que nosotros tengamos en nuestro tablero, nos llevaremos la puntuación que nos indican aquí arriba en la carta y podríamos colocar la nueva carta que nosotros hayamos comprado este turno. También puede suceder que tengamos algunas cartas, como puede ser la enfermería, que tenga enfermos sobre ella. Si alguna carta tiene algún enfermo sobre ella, no la podremos descartar. Tendremos que elegir otra de las cartas disponibles en nuestro tablero para poderlas descartar. Vamos ahora con la acción de curar. La acción de curar nos va a permitir pues coger cualquiera de los enfermos que tengamos en los espacios de cuarentena, curarlos y subirlos a este track que tenemos aquí. Simplemente por ello podremos curar a uno o varios pacientes en la misma acción de curar, siempre y cuando tengamos los recursos suficientes para ello. En este caso, lo que nos pide para poder curar a cualquiera de los enfermos sería pagar hojas por ellos. Recuerda también que podemos pagar una moneda como si fuese cualquier recurso del juego. Entonces simplemente pues lo que haríamos sería pagar la cantidad que nosotros queramos de hierbas y podríamos subir cualquiera de los enfermos a este track. Esto nos va a permitir pues ir desocupando los espacios de cuarentena para que no nos perjudique nuestro tablero y las acciones que podamos ir haciendo. Además de que a medida que vamos completando este track, al final de la partida, contra más personas que hayamos sanado tengamos aquí, nos llevaríamos también más puntos al final de partida. Además que luego en la fase de producción también conseguiríamos bonificaciones adicionales que luego explicaré. Vamos ahora con la acción de asignar y se refiere a las personas sanas que tenemos en este track de aquí arriba.
arriba, no tenemos que pagar ningún recurso para ejecutar esta acción, pero sí que tenemos que tener espacios disponibles. Los espacios disponibles van a ser todos los espacios que tengamos en nuestro tablero de juego de los edificios que hayamos ido construyendo a lo largo de la partida. Hay algunos edificios, como por ejemplo nuestra torre inicial, que no nos requiere ninguna persona para que nos produzca pues un beneficio todos los turnos, pero el resto de edificios, como podéis ver aquí, sí que nos requieren que tengamos que tener una persona asignada a este edificio para que nos pueda producir ese recurso en la fase de producción que luego explicaremos. Por lo tanto, en la fase de asignar podremos asignar tantas personas como tengamos sanas, siempre y cuando tengamos espacios disponibles. Ahora bien, también podemos asignar personas a la capital. Si a lo mejor en nuestro tablero no tenemos espacios para asignar personas, o bien no queremos asignar ninguna persona a nuestro edificio, podemos asignarlas a la capital. Para ello moveremos la cantidad que queramos de personas sanas al espacio que tiene nuestro color en la capital. Una vez asignadas a estas personas, nos llevaremos el beneficio de algunas de las fichas que tenemos alrededor de la capital. Da igual que asignemos una o varias personas, solo vamos a elegir una de las recompensas que estén boca arriba. Una vez elegida, le daremos la vuelta y ya no estaría disponible hasta más adelante en la partida. Y vamos con la última acción que podemos realizar en la fase de acciones, que sería la acción de producir, y nos va a permitir producir en todos los edificios donde tengamos asignados a alguna persona sana. Si la localización en la que se encuentra nuestro edificio no está destruida, pues cuando nosotros hagamos la acción de producir, produciremos los bienes que podemos ver en nuestro tablero de juego. Y para que produzcan tienen que tener asignado una persona sana en ello, a excepción de algunos edificios como es nuestro castillo, que no requiere tener ningún aldeano sano para que nos produzca. Por lo tanto, si yo hago la acción de producir, voy a producir una y dos maderas, que lo subiría en el track que tenemos aquí debajo, y una hoja. Además, también si tenemos varias personas sanas, nos podemos llevar recompensas en fichas de producción. Como veis, aquí también tienen una hoz dibujada, y esto significa que si nosotros vamos teniendo varias personas aquí almacenadas, nos llevaremos también la producción que se indique aquí. Por lo tanto, como yo tengo aquí 3 pacientes sanos, pues me llevaría también una ficha de investigación. Recordad, eso sí, que si por ejemplo tengo algún paciente que me está entorpeciendo esta acción, ganaríamos un recurso menos a nuestra elección de los que podamos producir. Y si gastamos una ficha de investigación, pues podremos mejorar la acción y conseguir un recurso extra de cualquiera de los que producimos, pero solo uno. Y por supuesto, si un edificio lo tenemos construido pero no tenemos asignada a ninguna persona, pues obviamente no nos va a producir absolutamente nada. La tercera fase del año sería la de recoger a asistentes. Dependiendo de la era que nos encontremos, pues dispondremos de 2, 3 o 4 asistentes. Esta acción simplemente lo que nos requiere es que retiremos todos los asistentes de nuestra cuadrícula y los coloquemos aquí en la casilla de asistentes preparados. Y la cuarta fase sería el restablecimiento del orden de turno. Simplemente vamos a reordenar el orden de los jugadores en función de la influencia. El que esté más arriba en la influencia sería el último jugador en comenzar, y el que esté más abajo en la influencia sería el primero. Los jugadores que estén por el medio pues se irán colocando en función de la posición que ocupen en el track de influencia. Como ya os expliqué antes, los jugadores no pueden nunca ocupar la misma casilla. Siempre que nos vayamos a mover en el track de influencia y vayamos a caer en una casilla donde se encuentre algún jugador, pasamos a la siguiente. Si la siguiente también está ocupada, pues vamos a la siguiente que esté libre, disponible por delante. Solo se podría dar un caso en el que los jugadores estén empatados en la misma casilla, y es en caso de que los jugadores estén en la casilla de salida, en la casilla inicial, la casilla 0. Si es así, simplemente lo que se haría sería invertir el orden de esos jugadores. Si por ejemplo en el turno anterior el jugador amarillo fue el primero en comenzar y está empatado con el rojo a 0 puntos, pues simplemente se cambiarían las tornas y serían el jugador rojo quien comenzaría primero el siguiente turno. Pues una vez que hemos jugado la cuarta fase del turno, si hemos llegado al final de una era, que serían los años 2, 4 y 6, primero de todo puntuaríamos la agenda. Cada jugador se llevará los beneficios que consiga, si ha cumplido ese requisito o no, y ya está. La otra recompensa que vamos a conseguir va a ser la recompensa por la capital. Al principio de partida habíamos elegido pues una carta al azar de capital, y esta nos va a dar unas bonificaciones que podemos ver aquí. Esto va a depender de cuántas personas sanas hayan asignado los jugadores a la capital del reino. El que haya aportado más personas sanas a la capital, pues se llevaría el primer beneficio, la segunda el segundo, y la tercera persona pues el tercer beneficio que veríamos aquí reflejado. Si uno o varios jugadores empatan en el primer puesto, se llevarían la recompensa del segundo. Si empatan por el segundo, se llevarían la recompensa del tercero. Y si hay varios jugadores empatados en el tercer puesto, no se llevarían ninguna recompensa. Luego, todas las personas sanas que queden en la capital se retirarían y se devolverían al
suministro. Y volveríamos a activar todas las fichas de capital que se hayan consumido durante la era en la que nos encontrábamos. Además, todos los jugadores que tengan personas en su cementerio sumarían esos puntos. Además, todos los jugadores que tengan personas en su cementerio sumarían los puntos negativos que tienen y tomarían ese número de fichas de prestigio negativas. Estas personas fallecidas se siguen manteniendo aquí durante el resto de la partida, así que tener mucho cuidadito con llenar demasiado el cementerio. Dependiendo también en la era en la que nos encontremos, pues tomaremos el asistente que corresponda a esa era. Si es la segunda era, sumaremos un nuevo asistente, y si es la tercera era, sumaremos un cuarto asistente. Pues una vez que ya hemos finalizado la última era, que hemos ya todos los jugadores realizado nuestras acciones, pasaremos a la puntuación de final de partida. Para ello, tomaremos una de las hojas del blog que tenemos aquí, donde podemos ver las diferentes puntuaciones que vamos a puntuar ahora. Primero, los jugadores van a puntuar todas las fichas de prestigio que tengan de este tipo, que las habrán ido ganando durante la partida. También ganarán los puntos de prestigio indicados en el track de imperativos de cada una de las tres eras. Si tenemos personas sanas en nuestro track de personas sanas, pues sumaremos los puntos que nos indiquen de donde hayamos llegado más arriba. Ya aquí la gente del cementerio no nos quitaría ningún puntito más. También sumaremos puntos por cada edificio que hayamos construido durante la partida. Como veis, debajo de cada uno de los espacios de edificio nos viene cuántos puntos nos da ese edificio. En el caso de los especiales nos viene aquí a la derecha. Y si además hemos conseguido construir todos los edificios de una misma zona, nos llevaremos también unos puntos extras que nos indican aquí abajo. También ganaremos puntos de prestigio por cada carta de tecnología que tengamos al final de partida en nuestro tablero de jugador. Aquí arriba nos indican cuántos puntos va a sumar cada una de las cartas. Luego también ganaremos puntos de prestigio por cada icono de corona que hayamos dejado atrás en este track de influencia. Además de que el jugador que ha llegado más arriba en este track se llevaría 5 puntos adicionales y el segundo jugador ganaría 3 puntos adicionales. Luego, en función de los recursos que nos han quedado al final de la partida en nuestro tablero de juego, sumaremos 3 puntos por cada combinación de 3 recursos que nos queden. Por ejemplo, si tengo 3 recursos conseguiré 3 puntos, pero si tengo 5 igualmente conseguiré tan solo 3 puntos. Además también de un punto más por cada 2 monedas que nos queden al final de partida. Por último, descontaremos todos los puntos de prestigio negativos que tengamos y ya el jugador con más prestigio sería el ganador de la partida. En caso de empate, el jugador con más influencia entre los jugadores empatados sería el ganador. Pues hasta aquí, gente, ha llegado el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado y que podáis probar bien pronto este pedazo de juego. Recordad que si os gustan los vídeos no olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto, como ya sabéis, nos vemos la próxima semana. Adiós.